Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy tenemos un vídeo que sinceramente me tiene muy emocionado de compartir con ustedes. Vamos a sumergirnos en algo que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo y, creo, en el corazón de muchos de sus seguidores. El título del vídeo, como ya habrán visto, es Kerem Bürsin confiesa todo en vivo, sus emociones al descubierto. Y sí, esa es exactamente la idea. Vamos a desempacar las recientes declaraciones de Kerem Bürsin, un actor que ha conquistado corazones no solo en Turquía sino a nivel internacional, y que recientemente se abrió de una manera muy personal y emotiva en una transmisión en vivo. Este evento no fue una simple entrevista, fue una ventana a la intimidad de una figura pública que rara vez se permite mostrar su fragilidad. Antes de sumergirnos de lleno en todos los detalles jugosos y las reflexiones profundas que vamos a analizar, les recuerdo que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre traemos lo más interesante del mundo del entretenimiento, analizando a fondo las tendencias, los protagonistas y los momentos que marcan pauta. Su apoyo es fundamental para nosotros, nos impulsa a seguir investigando y creando contenido de calidad que conecte con ustedes y les aporte valor. No se pierdan lo que está por venir. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. Kerem Bürsin es un nombre que para muchos evoca carisma innegable, un talento actoral en constante evolución y, por supuesto, su innegable atractivo físico que ha capturado la atención de millones. Hemos sido testigos de su trayectoria desde sus inicios, observando con admiración cómo ha madurado como artista y cómo ha forjado su camino como una figura pública de proyección internacional. Sin embargo, en las últimas semanas, se produjo un quiebre, un momento de profunda vulnerabilidad pública. Una confesión en vivo que dejó a muchos con la boca abierta, con el corazón en un puño y con un torbellino de preguntas en la mente. Kerem Bürsin, conocido por su habitual reserva a la hora de compartir sus emociones más íntimas, decidió derribar esa barrera y abrirse de par en par con su audiencia, en tiempo real, exponiendo lo que estaba sintiendo. Y eso es precisamente lo que vamos a desmenuzar hoy. No solo las palabras que pronunció, sino el profundo significado que esas expresiones tienen, tanto para él como para la sociedad en general. Imaginemos la escena, una transmisión en vivo, cientos de miles, quizás millones de personas conectadas a través de sus pantallas, expectantes ante la figura que conocen por sus interpretaciones magistrales. Y de repente el ídolo, el actor que admiran en la pantalla grande o en sus series favoritas, se transforma en un ser humano palpable, con sus propias batallas internas, sus miedos ocultos, sus esperanzas latentes y sus anhelos más profundos. Kerem comenzó su desglose hablando de la inmensa presión que a menudo se cierne sobre él como figura pública. Explicó con una honestidad pasmosa lo fácil que es para el público percibir únicamente el brillo, el glamour y el éxito rotundo, sin llegar a imaginar ni remotamente las innumerables horas de trabajo incansable, las inevitables dudas, las inseguridades que acechan y que existen detrás de cada proyecto, de cada aparición pública, de cada línea de diálogo. En este contexto, Kerem hizo una mención explícita a la importancia crucial de la salud mental, un tema que afortunadamente está ganando terreno y se está abordando con mayor apertura en la sociedad, pero que para muchos, lamentablemente, sigue siendo un tabú, algo de lo que es vergonzoso hablar. Y él, con la plataforma y la voz que posee, decidió ponerlo sobre la mesa de una manera audaz, directa y desgarradora. Lo que realmente dejó a muchos boquiabiertos, y que marcó la pauta de su intervención, fue la sinceridad cristalina con la que habló sobre sus emociones más crudas. No se limitó a evadir la pregunta o a dar respuestas genéricas como «estoy un poco estresado» o «estoy cansado». Fue mucho más allá. Se atrevió a expresar que sentía tristeza, que experimentaba momentos de profunda duda sobre el camino que estaba trazando en su vida y en su carrera, e incluso habló de la soledad que paradójicamente a menudo acompaña a la fama, esa sensación de aislamiento que puede surgir incluso cuando se está rodeado de una multitud. Se abrió sobre cómo el escrutinio constante, esa mirada perpetua de miles de ojos, puede tener un impacto devastador en la forma en que uno se percibe a sí mismo, en la construcción de la propia autoestima, y lo difícil que es mantener una identidad auténtica y arraigada cuando las expectativas externas son tan elevadas y a menudo contradictorias. Hubo un instante particularmente emotivo, un momento en el que su voz se quebró ligeramente, casi imperceptiblemente al referirse a lo vital que es para él, para su bienestar y su integridad,
ser honesto consigo mismo y por extensión, con todas aquellas personas que lo apoyan y lo siguen. Y fue precisamente esa vulnerabilidad, esa valentía al mostrar sus flaquezas, la que, lejos de debilitarlo o hacerlo parecer frágil, lo dotó de una humanidad aún mayor, haciéndolo mucho más cercano y extraordinariamente admirable para la gran mayoría de sus seguidores. Una de las partes más conmovedoras y a la vez, más reveladoras de su confesión giró en torno a sus relaciones personales. Sin entrar en detalles escabrosos o específicos que pudieran comprometer la privacidad de terceros, Kerem abordó con una franqueza impactante la complejidad inherente a la tarea de mantener relaciones saludables, genuinas y duraderas en un mundo donde la vida privada se convierte con demasiada frecuencia en material de primera plana, en objeto de especulación y morbo. Habló con elocuencia sobre la imperiosa necesidad de encontrar un equilibrio delicado y difícil de alcanzar, de rodearse de un círculo de personas que te apoyen de manera genuina y desinteresada, y de la lucha constante por salvaguardar esa esfera íntima y sagrada del ojo público invasivo y penetrante. Con una metáfora potente compartió que a veces se siente como si estuviera expuesto en una vitrina, una condición que le impide la libertad de ser simplemente él mismo, y que anhela profundamente esos momentos de normalidad, de poder existir sin la presión de sentir que cada gesto, cada palabra, cada decisión, será minuciosamente analizada, diseccionada y, potencialmente juzgada por una audiencia anónima y voraz. Pero su discurso no se detuvo en las dificultades del presente. Kerem también dedicó una parte importante de su intervención a reflexionar sobre el futuro, sobre sus aspiraciones y sus anhelos, y no solo en términos estrictamente profesionales o de hitos de carrera. Su enfoque estuvo firmemente centrado en su propio crecimiento personal, en la incesante búsqueda de la felicidad genuina y, sobre todo, de la paz interior. Con una humildad encomiable reconoció que, como cualquier ser humano, ha cometido errores a lo largo de su vida, tanto en su ámbito profesional como personal, y que está en un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento a partir de esas experiencias, transformando los tropiezos en lecciones de vida. Lo que me pareció particularmente revelador, y que resonó profundamente, fue su lúcida reflexión sobre la naturaleza intrínseca de la vida misma. No es una línea recta ascendente de éxitos continuos, sino un tapiz tejido con altibajos, con momentos de euforia y también con periodos de profunda oscuridad. Y fue precisamente en esos momentos bajos, en las adversidades, donde él encontró que se forja el verdadero carácter, la resiliencia y la fortaleza interior. Al compartir esto, Kerem estaba extendiendo una invitación tácita a su audiencia, animándolos a abrazar sus propias imperfecciones, a aceptar sus debilidades como parte de su humanidad, y a ver los desafíos y las dificultades de la vida no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades valiosas para el crecimiento personal y el autodescubrimiento. La reacción del público ante estas declaraciones fue, como era de esperarse, masiva, inmediata y abrumadora. Las redes sociales explotaron en un torrente de mensajes de apoyo incondicional, de admiración sincera por su valentía al exponerse de tal manera, y de empatía profunda por parte de aquellos que se sintieron identificados con sus palabras. Miles de fans, inspirados por su honestidad, compartieron sus propias experiencias, sus propias luchas, sintiéndose menos solos y más comprendidos gracias a la apertura de Kerem. Se crearon hashtags dedicados, se escribieron innumerables artículos de opinión y análisis, y en general, se generó una conversación pública de una importancia capital sobre temas tan cruciales como la salud mental, las presiones inherentes a la fama y la incalculable importancia de la autenticidad en un mundo a menudo superficial. Fue extraordinario presenciar cómo su vulnerabilidad se transformó instantáneamente en una fuente de fortaleza y empoderamiento para miles de personas que quizás estaban atravesando situaciones similares y que encontraron en Kerem Bürsin un faro de esperanza, un ejemplo tangible de coraje y autenticidad. Analizando más a fondo la sustancia de sus palabras, podemos identificar varios puntos clave que emergen con una claridad meridiana. En primer lugar, Kerem Bürsin está transmitiendo un mensaje de una potencia excepcional sobre la imperiosa necesidad de priorizar la salud mental. Al compartir sus propias batallas internas y sus momentos de dificultad, está contribuyendo de manera significativa a desestigmatizar la conversación sobre estos temas, alentando a otros a buscar ayuda profesional si la necesitan, sin vergüenza ni temor. Esto adquiere una relevancia aún mayor en culturas donde todavía existe una resistencia arraigada a hablar abiertamente sobre la salud mental, considerándola una debilidad en lugar de una condición humana más. En segundo lugar, Kerem está demostrando de manera irrefutable que la vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad, sino, por el contrario, una forma de fortaleza insospechada. Al permitirse mostrar su lado humano, sus imperfecciones y sus miedos, logra conectar con su audiencia a un nivel mucho más profundo y significativo.
La imagen idealizada del actor perfecto, inalcanzable y ajeno a las dificultades de la vida terrenal, se desdibuja para dar paso a un ser humano con sus propias vulnerabilidades, y eso, paradójicamente, lo hace aún más querido, más cercano y más admirado. En tercer lugar, su confesión arroja una luz reveladora sobre la dualidad inherente a la fama. Por un lado, la fama ofrece oportunidades increíbles, la posibilidad de impactar positivamente a un gran número de personas y de alcanzar metas profesionales inimaginables. Pero por otro lado impone una carga de escrutinio público implacable y un conjunto de expectativas, a menudo irreales, que pueden llegar a ser abrumadoras y perjudiciales para el bienestar emocional. Kerem nos ofrece una visión privilegiada de esa intrincada realidad, mostrándonos que detrás de las cámaras, de los flashes de las cámaras y de las alfombras rojas, hay una persona real que navega por las mismas complejidades emocionales y existenciales que todos nosotros. Y finalmente, en cuarto lugar, su enfoque en el crecimiento personal continuo y la búsqueda incansable de la autenticidad es profundamente inspirador. Nos recuerda de manera elocuente que el éxito verdadero y duradero no se mide únicamente por los logros profesionales o el reconocimiento externo, sino también, y quizás de manera más importante, por la búsqueda interna de la paz, la serenidad y la conexión genuina con uno mismo y con los demás. Es fascinante observar cómo un momento de honestidad cruda y sincera en una transmisión en vivo puede generar un impacto tan vasto y duradero. Kerem Bürsin, a través de sus palabras, no solo compartió sus emociones más íntimas, sino que también abrió una puerta de esperanza y comprensión para innumerables personas que se sienten solas en sus propias batallas internas. Validó sentimientos que muchas personas experimentan en silencio, en la intimidad de su propia existencia, y demostró que incluso desde la cúspide de la industria del entretenimiento, las preocupaciones humanas fundamentales, las fragilidades y los anhelos, siguen siendo universales y compartidos por todos. Su valentía al hablar de su propia experiencia ha sembrado la semilla de la esperanza y la autoaceptación en un mundo que a menudo glorifica la perfección aparente. Para cerrar este vídeo me gustaría recapitular brevemente los puntos clave que hemos abordado hoy, para que queden grabados en nuestra memoria colectiva. Hemos explorado en profundidad la reciente y conmovedora confesión en vivo de Kerem Bürsin, donde abrió su corazón de par en par y compartió sus emociones más profundas y sus luchas personales. Hemos analizado la inmensa presión que conlleva la fama, la importancia crítica de la salud mental en la vida de cualquier individuo, la vulnerabilidad no como debilidad sino como una forma de fortaleza poderosa, y la búsqueda incansable de la autenticidad y el crecimiento personal como pilares fundamentales para una vida plena. Hemos sido testigos de cómo su sinceridad y su valentía resonaron con miles de seguidores en todo el mundo, generando un impacto positivo tangible y fomentando una conversación necesaria y vital sobre temas que a menudo se evitan. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este análisis tan profundo y significativo. Su atención, su interés y su participación activa son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido que no solo entretenga, sino que también inspire, informe y genere reflexión. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Kerem Bürsin. ¿Los sorprendieron sus palabras? ¿Se sintieron identificados con alguna de las emociones o experiencias que compartió? Dejen sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan importantes. Su perspectiva enriquece enormemente la conversación. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante, informativo y emotivo, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo en forma de me gusta nos ayuda a llegar a más personas y a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos que sean fans de Kerem Bürsin o que simplemente puedan beneficiarse de esta conversación vital sobre salud mental, autenticidad y la importancia de ser humano en un mundo exigente. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas entregas, donde seguiremos trayéndoles lo más relevante y emocionante del mundo del entretenimiento y más allá. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!